Hola, mi nombre es Blanca Flor Rodríguez Luna de la Licenciatura en Informática Administrativa. Esta es una presentación sobre el tema de minería de datos y el enfoque híbrido. Para comenzar con el tema, hoy en día las organizaciones atraviesan por una era digital que conlleva un estado de constante cambio y el manejo de grandes volúmenes de datos. Son estos datos lo que genera la necesidad de implementar sistemas no solo para su almacenamiento y centralización, sino para su análisis y la generación de información valiosa que permita una toma de decisiones fundamentada, y todo esto con la finalidad de mantenerse a la vanguardia y sobresalir en un mercado altamente competitivo. Como herramientas de apoyo para el manejo de datos están el Data Warehouse, Data Mars y la minería de datos. A continuación se profundizará en estos temas, así como en la importancia de mantener una estrategia para su adecuada implementación. Para comenzar, ¿qué es una estrategia? Una estrategia es un plan mediante el cual se busca lograr una meta. Es un conjunto de acciones que se planifican en cuanto a recursos y tiempo para lograr un objetivo específico. Esto implica la identificación de recursos, el establecimiento de prioridades, la toma de decisiones al respecto y la asignación de tareas. ¿Qué es un almacén de datos? Un almacén de datos es un sistema de gestión que centraliza y fusiona grandes cantidades de datos para su análisis y posterior generación de información valiosa. Aquí lo que implica es la recopilación de datos, el almacenamiento de información actual e histórica, tanto de fuentes operativas internas y externas. Entonces, ¿qué es una estrategia de almacenamiento de datos? Como tal, lo podemos ver como la visión a largo plazo de una organización en cuanto a la recopilación, el almacenamiento, el intercambio y el uso de datos, tomando en cuenta tanto la tecnología, los procesos, las personas implicadas y las normas establecidas. Respecto a esto, ¿cuáles son las técnicas de diseño de almacén de datos, o mejor conocido como enfoques? Por una parte se tiene el enfoque que va de arriba hacia abajo para su desarrollo. En este como tal se requiere construir primero el almacén de datos. Entonces se comienza por extraer los datos de los sistemas operativos y fuentes externas. Posteriormente se validan antes de integrarse en un modelo de datos normalizado. Y finalmente se crea el Data Warehouse y los Data Mars a partir de los datos almacenados en el almacén de datos. Todo esto se realiza gracias a las herramientas ETL, que significa extraer la información, transformarla y cargarla en el almacén. El siguiente enfoque es el que va de abajo hacia arriba. A diferencia del anterior, en este se exige que primero se creen los data marts. Entonces se comienza por extraer los datos de los sistemas operativos, después se mueven a un área de preparación y se modelan en un diseño de esquema de estrella. Posteriormente los datos se procesan y se cargan en los data marts, y finalmente estos se integran mediante una arquitectura de bus en el almacén de datos. Aquí podemos ver un diagrama de comparación tanto del enfoque que va de arriba hacia abajo y el que viene de abajo hacia arriba, así como la función de las herramientas de ETL. Partiendo de esto, ¿qué es el enfoque híbrido para construir estrategias de datos? Tomando en cuenta la información anterior, este es un enfoque en el cual se incluyen aspectos de ambos enfoques. Lo que se busca es comprender la situación específica de la organización y diseñar una solución en su consecuencia. Sobre todo esto se utiliza en empresas que tienen un aumento exponencial constante de datos, por lo que se presentan problemas de rediseño y mantenimiento constante. Como tal, es un enfoque especializado para almacenar registros. Automatiza fácilmente los procesos de ETL, permite un fácil rastreo y la auditoría de datos, y permite varios sistemas de origen, así como las relaciones y cambios frecuentes. ¿Qué es la minería de datos y cuál es su diferencia o similitud con un almacén de datos?
Debido al gran volumen de datos se manejan diferentes herramientas. Por una parte, la minería de datos es una serie de técnicas encaminadas a identificar patrones implícitos dentro de grandes conjuntos de datos, con el fin de entender sus mecanismos de comportamiento, su interrelación y su potencial evolución futura. Si comparamos ambos términos, la minería de datos hace referencia a la extracción de la información y el almacén de datos al método de centralización de datos de diferentes fuentes en un repositorio común. La minería de datos ocupa diferentes técnicas para el manejo de los datos. Por una parte se tiene la asociación, la agrupación, clasificación, la predicción y los patrones secuenciales. La asociación hace referencia a la técnica en la cual una transacción y la relación entre sus elementos se utilizan para la identificación de patrones. La agrupación se refiere a que crea agrupaciones de objetos significativos que comparten las mismas características. La clasificación de elementos o variables en un conjunto de datos en grupos o clases predefinidos. Predicción de la relación que existe entre las variables independientes y dependientes. Y los patrones secuenciales es aquella en que se utilizan los datos de transacciones para identificar tendencias, patrones y eventos similares en ellos durante un periodo de tiempo. A manera de ejemplo tenemos a la asociación. Esta técnica se puede utilizar sobre todo en organizaciones que manejan grandes volúmenes de ventas. A través de esta herramienta se puede estudiar al cliente y sus preferencias. Y la técnica de predicción para predecir las posibles ganancias respecto a un conjunto de ventas en un periodo determinado. Ventajas y desventajas de la minería de datos. Como tal, entre las ventajas que permite este sistema es que permite descubrir información de manera muy sencilla. El análisis de bases de datos, independientemente del volumen de datos que maneje la organización. Los resultados que brinda son fáciles de interpretar y con todo esto se logra brindar una mejor atención al cliente y un ahorro de costes en general. Como principal desventaja se tiene su dificultad dependiendo del tipo de datos que se quieran recopilar y la inversión inicial que representa. Entonces, ¿qué rol maneja la estrategia organizacional para incorporar un adecuado almacén o minería de datos? Como tal, la estrategia organizacional lo que busca es que se incorpore un sistema que realmente cumpla con los requerimientos de la organización, que permita la definición de un enfoque y dirección del negocio. Es a través de esta que se planifica y se gestionan los recursos adecuadamente, que se alcanzan los objetivos establecidos y sobre todo, mediante una estrategia se alcanza un máximo aprovechamiento de los recursos y de los sistemas que se van a implementar. Como pudimos ver, la estrategia organizacional es la manera de planificar acciones de acuerdo con los objetivos de la organización. El Data Warehouse es un sistema de almacenamiento de datos y su desarrollo puede realizarse desde diferentes enfoques. Su selección debe realizarse de acuerdo con las necesidades de cada organización. Por otra parte, la minería de datos es un sistema enfocado en el análisis de grandes volúmenes de datos mediante herramientas como asociación, agrupación, clasificación, predicción y patrones secuenciales que permiten el fácil manejo de datos. Al igual que el Data Warehouse, es importante que su selección e implementación se realice siguiendo una estrategia, ya que es de esta forma que se asegura el éxito. A continuación se presenta la información bibliográfica ocupada para obtener esta información. Gracias por su atención.